colaborando en que... Creemos que sí se entiende Bueno, bastante muy bien. bien. Todo el chat Entonces, dice que está bien. me disculpo con la audiencia por esta pérdida de tiempo. Eh, pero vamos. En primer lugar, la pregunta es si habrá algunas amenazas sísmicas en Guatemala que estamos pasando desapercibidas y si lo estamos haciendo por descuido. Y la respuesta, desafortunadamente, es que eso sí está sucediendo. Miremos como preámbulo la ocurrencia de sismos en el país. Entonces, ya hace mucho tiempo que dejamos de ver los sismos como que fueran unas ocurrencias de la nada, ¿verdad? Que uno solo vive en el país y cualquier día, a cualquier hora, viene un sismo que nos daña o nos derriba estructuras. Entonces, desde los años 70, que ya sabemos que los sismos responden a un patrón geodinámico preciso, pero aún no los podemos pronosticar. Comprendemos el mecanismo fundamental, pero no podemos modelar los detalles físicos. Hay demasiadas variables que intervienen entre el lugar donde se produjo un sismo, se transmite alrededor, a través del medio circundante y llega al punto donde estamos nosotros y hace vibrar el punto donde estamos nosotros. De manera que eso todavía no se puede... Se comprende qué es, pero es muy difícil hacer un modelo físico y menos tenemos modelos físicos para poder establecer los momentos de las ocurrencias de los sismos. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir los posibles efectos de sismos intensos en un sitio, en el sitio que nos interese? Pues lo que hacemos es investigar la cantidad de ocurrencias en el pasado, y establecemos por métodos estadísticos las probabilidades de ocurrencia de las intensidades sísmicas de las cuales deberíamos protegernos. Y entonces la primera pregunta es, pero así de crudo, pura estadística, como irse a parar en una esquina y empezar a contar los accidentes que pudieran suceder en la esquina, sobre los cuales no tenemos absolutamente ningún control ni nada. Entonces, un puro conteo de lo que está pasando. Pues casi lo hacemos. No es tan simplista como pararse en la esquina a contar accidentes, pero sí, los pronósticos para las intensidades que pueden ocurrir en el sitio donde nosotros estamos siguen estando en gran medida basados en estadísticas y en modelos probabilísticos. Lo que hacemos es tomar la estadística y convertirla en un modelo probabilístico y con ese modelo empezamos a trabajar, a producir sismos, etcétera, etcétera. Conocemos, como es nuestro conocimiento de esto es imperfecto. En alguna medida también tenemos que usar juicio ingenieril, ¿verdad? Juicio ingenieril es nada menos y nada más adivinanza, ¿verdad? Solo que una adivinanza basada en un conocimiento educado de lo que está pasando, ¿verdad? Y esa es la ruta que se percibe mejor y más sólida actualmente. Ciertamente ha habido un enorme avance en el último medio siglo en lo que es ingeniería sismorresistente. Para la amenaza sísmica, lo que necesitamos hacer es localizar y clasificar físicamente las fuentes sismogénicas, contar las magnitudes que va generando eso y establecer entonces, en base a esas magnitudes, durante un periodo de tiempo, cuáles son las recurrencias de sismos que ocurren, porque todo esto se basa en el conocimiento de que el sismo es un fenómeno recurrente. Sucede hoy y algo sucederá en el futuro de la misma naturaleza. Una vez establecido eso, tenemos que transmitir esos efectos a la distancia, que eso es una combinación de un modelo físico
con el desempeño estadístico. Es decir, se sacan estadísticas de, mire, hubo una magnitud tal en el punto A, cómo se recibió en el punto B. Y entonces, todo eso integra nuestro conocimiento de cómo establecer la amenaza sísmica por medios estadísticos y probabilísticos. Entonces, en nuestros modelos probabilísticos empezamos a generar sismos en las fuentes, y en el sitio que nos interesa empezamos a recolectar la información probabilística o la información de cuáles son las intensidades que se van generando en el sitio. De manera que esto hacemos es una simulación de todos los posibles sismos, de todas las posibles magnitudes, pero basada sobre todo en estadísticas. La recurrencia de magnitudes es más simple, digámoslo así, de recopilar en las grandes fuentes sismogénicas, cuando generan sismos con mucha frecuencia. Y en nuestro ámbito, esto es la zona de subducción en Guatemala. Pero nosotros no tenemos solo subducción. Hay otras fuentes sismogénicas en el país. Tenemos la zona de transcurrencia, la ven ustedes ahí en la pequeña imagen, que son las grandes fallas lineales que vienen del Mar Caribe, atraviesan el norte-centro de Guatemala hasta salir por la frontera de México. Esa es nuestra otra gran fuente de sismogénica y por cierto muy peligrosa, es la que generó el sismo de 1976. Y finalmente, también tenemos decenas de fallas geológicas pequeñas. Son pequeñas, pero son muy peligrosas. Son corticales, las tenemos directamente en las ciudades. Prácticamente construimos sobre esas fallas geológicas secundarias. Y esas están desperdigadas ahí por todo el territorio. El territorio está realmente esa punta de la placa del Caribe donde vivimos está siendo estresada entre la placa de Norteamérica al norte, la placa del Coco al sur, y la placa del Caribe se mueve hacia el este. Y entonces eso hace que todo el entorno se fragmente. Y cada una de esas líneas o roturas, pues es capaz de generar sismos. El problema que hay con estas fuentes pequeñas es que es prácticamente imposible establecer una recurrencia de sismos. Los sismos son muy graves, pero no se vuelven a repetir en la misma falla, sino que se repiten en otra, en la de la vecindad. En fin, aquí sacar recurrencias es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Entonces, voy a poner aquí como ejemplo el estudio de amenaza sísmica que hizo CEPRENAC en el 2009, que se llama estudio RESIS 2. Este RESIS 2 ya lo han revisado y se van a publicar cosas nuevas, pero esto es lo que tenemos en este momento. Entonces, ahí cómo se hace para determinar fuentes sísmicas, si es tan difícil establecer y muchas de esas fallas están escondidas y solo se manifiestan en el momento en que fallan, ¿verdad? Lo que se ha hecho en estos casos es dividir la región que nos interesa en zonas que más o menos se van ahí acordes con las fallas geológicas. Y los sismos que caen en cada una dentro de cada uno de los cuadros esos que hay ahí ven ustedes la enorme actividad en la zona de subducción al sur, ¿verdad? Que hasta los cuadritos están rojos de tanto sismo que hay. Sin embargo, si se van más al norte y examinan las fuentes de transcurrencia, ven que la cantidad de sismos que hay ahí es mucho menor. De manera que aquí es donde es tan difícil establecer las recurrencias y lo que se hace es diseñar el área, es decir, fragmentar eso como que fuera una pizza y todos los sismos que cayeron dentro de un área, eso los contamos y de ahí es de donde sacamos las recurrencias.
Como ustedes ven, es algo artificial, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que los sismos vienen de fallas específicas, pero aquí estamos tomando como que pueden ocurrir y producirse en toda el área, pero es el único recurso que se ha usado hasta hace poco. Si vemos los resultados, por ejemplo, en el RESIS 2 de esa discretización de la región que se hizo, entonces salió un mapa como el que ustedes miran ahí como figura principal en esta imagen. Y la primera cosa que vemos y nos llama la atención es que sí, salen un montón de sismos en la costa sur. Esto es para una determinada probabilidad de ocurrencia. Esto es para sismos que tienen 10% de probabilidad en un lapso de 50 años. Pero si ustedes examinan la parte del norte de la República, entonces ahí prácticamente nos dice que no hay sismicidad, ¿verdad? O que hay muy poca sismicidad. Entonces, si le hiciéramos caso así a ciegas a mapas como este, tendríamos un problema allá en el norte, porque ahí nos dice, mire, el sismo es ínfimo, ¿verdad? Ni coco le ponga, pero desafortunadamente no es así. Y si hacemos un modelo complementario, por ejemplo, se usó en Ajíes, porque no se podía sostener por sí solito el otro, entonces se le pone un compañero. Entonces aquí hay una idealización de principales fallas en el país. Lo que ustedes miran ahí de manchas amarillas son sismos históricos que han ocurrido en sobre estas fallas, y entonces hacemos una cosa complementaria. Tomamos esas fuentes y no nos ocupamos de su recurrencia, sino establecemos la magnitud mayor que puede ocurrir sobre la fuente, y esa es la que usamos para ir a averiguar la intensidad posible en cada uno de los sitios. Esto es un método determinístico y se auxilia con sismos históricos, pero no es solo esto lo que se usa. Lo que tenemos que usar es una combinación de los dos. O sea, se usa el método probabilístico como base, pero se usa el método determinístico para aquellos puntos donde sabemos que hay fallas, que pueden ocurrir sismos, pero que los métodos probabilísticos no los están reflejando por el tipo de recurrencia. Si ustedes comparan las dos imágenes que tienen ahí en su pantalla, del lado izquierdo está el mapita de RESIS miren, la sismicidad baja que hay en la zona del norte, y sin embargo, si se van al otro mapa donde ya se han combinado los dos criterios de buscar la amenaza, entonces ustedes ven que la amenaza sísmica sube considerablemente, no solo en el norte en general, sino especialmente en esa zona de Izabal y en la zona de Huehuetenango. Entonces, esto es lo que hemos estado utilizando. Y estas evaluaciones determinísticas son un apoyo invaluable para lo que tenemos que hacer, pero es un apoyo, no es una sustitución. Y ahora quiero mencionar otra cosa. Hay una especie de trampa mental en los enfoques que son puramente probabilísticos. Y esto es lo siguiente. Yo hago el desarrollo como diseñador o como persona, adquiero un inmueble y, bueno, puedo preguntar, mire, ¿y qué probabilidad tiene el sismo usado para diseñar esta estructura? Entonces, como estamos usando la norma, nos dice, mire, esta está hecha con un sismo que tiene apenas un 5% de probabilidad de ser excedido en un lapso de 50 años. O sea, usted tiene como un 95% de probabilidad de que este sismo para el que diseñamos en los siguientes, ahí está, yo mismo dije en los siguientes, no, en un lapso de 50 años. Pero uno lo entiende como que de hoy a 50 años yo voy a tener ese 5% de probabilidad. Entonces digo, bueno, es poquito y voy a dormir
tranquilos. Entonces nos hemos acostumbrado a visualizar los sismos de diseño como que fuera la lotería, solo que es una lotería invertida, porque lo que decimos es, al comprar un inmueble que está razonablemente diseñado, y para ese sismo que solo tiene 5% de probabilidad de ser excedido en un lapso de 50 años, no en los siguientes 50 años, sino en un lapso. Entonces, pero como nosotros lo vemos de esa manera, es la idea que quiero transmitir, es como que comprar un billete de la lotería, ¿verdad? Pero al revés, lo estamos comprando con la confianza de que no nos vamos a sacar el premio, y por eso le llamo la lotería invertida. Entonces, miremos un par de cosas ahí para sacarnos de nuestro letargo de que el sismo es un billete puro de lotería invertida. Y me pregunto si yo puedo avisorar sismos en el futuro inmediato. Y la respuesta es sí, sí puedes, de manera informal, de manera empírica, pero sí se puede, ¿verdad? Porque lo que nos tenemos que preguntar es mire, esos 50 años, ¿será que ya nos gastamos una buena parte de ellos? Y por así decirlo, ¿verdad? Lo estoy expresando de una forma informal. Entonces, podemos usar dos conceptos básicos, el concepto de brechas sísmicas y el concepto de precursores sísmicos, para ver si hay algún sismo ya que esté tocando la puerta. Cumple con la probabilidad, pero como es recurrente, es como pararnos en la parada de la camioneta, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo pasó la última camioneta. Entonces, a lo mejor la siguiente camioneta ya viene ahí a la vuelta de la esquina, o a lo mejor tarda mucho. Y lo que queremos saber es si realmente está a la vuelta de la esquina o no. Entonces, vamos a tomar aquí un ejemplo. Si examinamos la historia de los sismos de subducción, como eso se repiten bastante, entonces es más fácil explicarlo aquí. Entonces nos damos cuenta de que efectivamente ocurren periódicamente, pero la historia nos dice una cosa adicional. No solo es periódicamente, sino que ocurren en series a lo largo de la zona de subducción durante un periodo relativamente corto de tiempo. Entonces, durante un periodo de tiempo ocurren varios sismos a lo largo de la zona de subducción. De ahí entra, digamos, a acumular energía otra vez, y a los X décadas vamos a tener otra racha de sismos. Voy a mencionar uno de los ejemplos, porque no tenemos tiempo para más. Pero hay aproximadamente una ronda de estas como cada 70 años, algo así. Y miramos aquí una ronda bastante notable, que es la ronda de sismos del siglo, de casi finales del siglo XVIII. Y vemos que aquí están incluidos los famosos sismos de Santa Marta, que causaron destrucción en Antigua. Pero ahí tenemos una racha de sismos que en 1765 hubo un accidente, de ahí en el 72 hay uno aquí por Mazatenango, en el 73 ocurrió el de Santa Marta, en el 76 ocurre uno en El Salvador, y lo que vemos es que la zona sísmica se reajustó en ese tiempo. La vez anterior que se había reajustado era a principios del siglo XVIII. Y la vez siguiente fue a mediados del siglo XIX. Y siempre tienden a ocurrir en rachas. Pero ¿a dónde voy yo con esto? Si estas rachas están solo en el pasado o tenemos que ver lo que sigue. No sabemos si es ser que ya haya empezado otra ronda, ¿verdad? La del siglo XXI. El 13 de enero del 2001 hubo un sismo de subducción muy fuerte en El Salvador. Bueno, ok, sucedió un sismo de subducción en El Salvador.
Y de pronto nos damos cuenta de que hay un sismo muy fuerte en San Marcos en el 2012, otro en el 2014. Seguimos y toda toda la costa ahí del istmo en Chiapas, tenemos varios sismos. En total, desde 2001, pasando por 2012 y llegando ahí a 2017, 18 y 19. Miren ustedes, ya está como quien dice barrida la costa de subducción. Y hay, ¿qué? Un lugar vacío, o en realidad son dos lugares vacíos. Eso es lo que se llama una brecha sísmica. De manera que si nosotros tenemos esa secuencia de sismos que vemos ahí y vemos ese lugar en blanco, entonces tenemos que decir, cuidado con esto, porque ¿dónde podría ocurrir otro sismo? Y con bastante probabilidad, porque esos han ocurrido en el lapso de los últimos 20 años. Así que es muy probable que esté ese sismo donde históricamente ha sido un magnitud 7.9, ahí en la zona de Escuintla. Esto no es para asustar a nadie, sino para decir, mire, hay una posibilidad de que ese sismo ocurra. ¿Dónde me debo preparar? Es bueno que me prepare es bueno que me prepare en esa zona, porque ahí es donde hay más probabilidad de que sea el siguiente sismo intenso por parte de la subducción. Por ejemplo, si reflexionamos sobre este sismo del que estoy hablando, de que ahorita no, digamos, está como en condición de brecha sísmica. Sabemos que ahí hubo eventos en el 1717, 73, 1862 y uno en 1942, que afortunadamente por las características de ese sismo no muy lo recordamos, pero fue el sismo de mayor magnitud del siglo XX, ¿verdad? El del 6 de agosto de 1942. Y causó poco daño en Ciudad de Guatemala, entonces, sino más daños en la costa. Entonces, ni nos acordamos de eso, ¿verdad? Ni nos los enseñan en la escuela. Pero si sacamos la recurrencia empírica de eso, la recurrencia es 75 años. Y si el último fue en 1942, entonces ustedes rapidito hagan su suma, ¿verdad? Aquí en la figura, miran ustedes a la izquierda, les repito el punto donde pudiera ser una brecha sísmica y donde pudiera desencadenarse el siguiente sismo de subducción de una magnitud significativa. Y miremos la otra imagen de la derecha. Ahí también hay una brecha sísmica, porque en 1976 ocurrió ese sismo ahí que está sombreado en gris. Y en 2008 sucedió uno justo afuera en las islas de la Bahía de Honduras. Entonces, ¿qué queda? Por reajustar, queda ese espacio ahí entre los Amates y la Bahía de Amatique. Entonces, ese es otra posible brecha sísmica de la cual, digamos, deberíamos por lo menos considerar que es una posibilidad que ahí haya un sismo en un futuro inmediato. Uno no actúa ahí como agorero, ¿verdad? Sino es únicamente, mire, ese es el síntoma, ¿verdad? Y ahora miremos un síntoma complementario. Si ustedes ven ahí el sismo de 1976 y el área que afectó, y miren, hay un puntito rojo ahí que dice 1945. Ese fue un sismo que ocurrió en Bananera en 1945. La zona de transcurrencia trabaja mucho más despacio que la de subducción, ¿verdad? Subducción trabaja a 7 centímetros por año de corrimiento. Este trabaja a 2,5 centímetros, ¿verdad? Entonces, todo aquí ocurre más en cámara lenta. Pero, ¿qué conclusión sacamos? Que ese sismo de 1945 ocurrió precisamente en los Amates, donde empezó la rotura de 1976. Quiere decir que ya desde 1945 había ahí suficiente energía acumulada como para manifestarse incluso en forma de un sismo.
Y 30 años después de esa ocurrencia, pues sucedió el gran sismo de 1976. ¿Y qué está sucediendo ahora? Pues tenemos sismos en 1999 allá en Río Dulce, y en 1986, 2014 y ahorita en 2021 hay sismos ahí en la zona del Quiché. Y si ustedes miran esto, pasemos a esto, vemos que precisamente los sismos de 1999 y la sismicidad que se está manifestando en la zona de Canillá y Uspantán en el Quiché, si vemos el del 45 respecto al 76, podemos postular que esos sismos podrían ser precursores para repetir los dos grandes sismos de hace 200 años, que son, allá están en la imagen a la izquierda, que es un sismo de 1785, el terremoto del Día de Reyes. No había mucho que dañar en esa época, entonces realmente no tuvo mayor efecto. El que sí tuvo mayor efecto fue el de 1816 y puede ser entonces que esos estén ya preparándose, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo va a ocurrir mañana, pero es una zona de la cual debemos estar cabidos. Eso y en el Pacífico y con la brecha en Izabal, ¿verdad? Pregunta, ¿será que estas posibilidades se han tomado en cuenta? En los mapas de amenaza de ajíes sí se han tomado en cuenta. Y ahí se ha levantado la intensidad de diseño que se usa o el sismo de diseño que se utiliza en toda esta zona de Izabal, el Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango, respecto de lo que dice el análisis puramente probabilístico, que dice, no, mire, no se preocupe, eso está más bajito, ¿verdad? Les cuento que este estudio del RESIS 2 ya lo están reevaluando más o menos con estas ideas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les puedo decir uno no debe tomar el sismo como sacarse la lotería, sino que pudiera ser que ya hay algunos ahí que están no tocando la puerta, ¿verdad? Bueno, usé demasiado tiempo en esto, pero sigamos a los otros temas. El título de ustedes decía que como 3 riesgos sísmicos. Realmente hay que agregar un poco más de riesgos sísmicos que necesitan atención en Guatemala y que, en mi opinión, no se les está prestando la suficiente atención. Estos riesgos sísmicos necesitan por lo menos ser apercibidos. ¿Qué quiere decir apercibido? Que hay que reconocer el problema y diseminar ese reconocimiento. Y entonces ustedes le pueden decir a una persona, mire, usted está en una zona de determinado riesgo. Nuevamente no es por asustarlo, pero cuando tomen ustedes la erupción del volcán de fuego en 2018, ¿verdad? Y ese flujo piroclástico ya estaba en los mapas de amenaza desde hacía más de 10 años, pero como que nadie le prestaba atención. Y si ustedes en su momento hubieran ido ahí a la población de San José Los Lotes, creo que se llama, no sé si es San José u otra, Los Lotes, y le dicen a la gente, mire, puede haber un flujo piroclástico. Lo primero que le dicen, mire, yo aquí vivo, aquí hemos vivido, nunca hemos tenido eso, así que, y la gente no se preocupa. Después esos eventos nos agarran por sorpresa, de manera que el mensaje de esta plática es, hay cosas de las que nos debemos dar cuenta, debemos nosotros apercibirnos, debemos ver como académicos, o ustedes estudiantes de ingeniería, cómo este conocimiento se empieza a difundir en general entre la población. Y nuevamente no es por asustar, sino que después cuando ocurre el fenómeno dicen, pero a mí nadie me dijo, ¿verdad? Entonces sí, como que con un poco de anticipación hay que reconocer el problema y ver cómo se disemina el conocimiento sobre estos problemas
de una manera serena, ¿verdad? No es para asustar a ninguno, pero es de una manera serena, ¿verdad? Mire, antes de atravesar la Roosevelt, mire en las dos direcciones, ¿verdad? O en una dirección por turnos, ¿verdad? No se atraviese así como así la calzada, ¿verdad? Entonces, esta es la lista principal. La construcción amenazada en las laderas. Estamos dejando que haya demasiada construcción en laderas y realmente la gente en las laderas tiene la necesidad porque es tal vez el único que encuentra, pero tiene que estar consciente de que al asentarse en una ladera está asentándose en un lugar peligroso, de igual manera con las otras que vamos a recorrer. Laderas. Si vemos el Valle de Guatemala, tiene un relleno de ignimbrita, o sea, material selecto, que nos depositó erupciones volcánicas tremendas de hace 250,000 años, originadas en la zona de Amatitlán. Y estas ignimbritas cubren gran parte no solo del sur de Guatemala, sino específicamente cubren casi todo el Valle de Guatemala en profundidades que varían, pero que en algunos lugares son hasta 100 metros. Entonces, ¿qué sucede? Que la ignimbrita es un tipo de partícula que no es redondita, entonces no resbala como la arena, sino que tiene patitas como las del COVID-19. Y entonces se engarzan muy bien la una con la otra, y eso hace que los taludes que se forman en la ignimbrita puedan ser casi verticales por un tiempo, ¿verdad? De manera que el fenómeno de los barrancos no son estáticos, los barrancos caminan. Ahí ven ustedes un barranco y ese viene caminando. Si esa foto tendrá 20 años, yo les aseguro que si ahí no han urbanizado la punta, ahorita ya avanzó un poco más el barranco. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a esos barrancos? Cuando son jóvenes, las laderas son bien empinadas, pero a la larga, y lo pueden ustedes ver aguas abajo en el río de ese mismo barranco, van a ver que las laderas ya no son verticales, sino que están inclinadas. Es porque lo que está cerca de la ladera es realmente terreno que la naturaleza nos está prestando en este momento. Ese terreno no va a durar demasiadas décadas. De manera que hay que tener mucho cuidado con estas zonas de orilla de barranco. Es decir, al utilizarlas, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta de los riesgos que esto implica. Y miren, así construimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Es decir, ahí va el barranco y ahí va la calle metida por la loma, por el lomo entre los dos barrancos, ¿verdad? Ni siquiera se ven los barrancos porque como las casas son más altas que uno camina por la calle y se mira como normal la calle, ¿verdad? Ahora, si entran a un lote, allá van a ver que ese lote pues tiene barranco en la parte de atrás. Pero así es como estamos construyendo. De manera que, como que esto, por lo menos nos debemos dar cuenta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y al urbanizar, tal vez detenemos el avance del barranco. Ya no sigue avanzando, pero no podemos evitar que se ensanche o que ese terreno prestado con el tiempo no se vaya desgastando. De manera que es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. No le hemos estado prestando la suficiente atención. Miren, por ejemplo, lo que pasó hoy hace 6 años, ¿verdad? Así es como van fallando las laderas, poco a poco, ¿verdad? Y en forma así de lotería invertida, ¿verdad? No toda la ladera se va a ir al mismo tiempo, sino que son solo algunos los que se sacan el premio mayor de la lotería. Pero miren ustedes lo que eso hizo ahí abajo, porque se permitió en este caso el asentamiento de población en la parte de abajo. ¿Cuál es la lección de esto? De hoy hace 6 años. Pues la lección de esto es, no le estamos prestando la suficiente atención.
No, seguro que no se van a ir todas las laderas, pero por lo menos cada vez que hagamos un nuevo desarrollo, hay que hacer geofísicas, hay que hacer otro montón de cosas para ver que no haya oculta una fisura de atrás que sea la siguiente en desmoronarse, ¿verdad? Lo vemos por todos lados, ¿verdad? Y allá a la izquierda, pues vemos cuando los terrenos son arenas, pues tenemos inclinada o cuando ya el barranco es viejo, pues ya tenemos inclinado la ladera y los riesgos bajan, debemos proteger la erosión. Pero si son laderas recién cortaditas en el terreno, pues entonces tenemos que prestar mucha atención, canalizar el agua, utilizar enclavados, que es el método más seguro. De lo contrario, hacemos lo que generalmente se hace en carreteras, ¿verdad? Que ustedes miran ahí la subida de la cuesta de Villalobos. Entonces, simplemente se corta un paredón, ¿verdad? Y el paredón es estable por mucho tiempo. Probablemente hasta el siguiente sismo pudiera haber algo ahí. Para mientras hay un dueño arriba, ¿verdad? Que está muy cómodamente sentado ahí. Él, en fin, necesario a percibirse. No estoy tratando de dar aquí soluciones, tampoco desesperanza, pero hay cosas a las que le tenemos que prestar mayor atención de la que se está prestando. Miren esto, eso es lo que estamos permitiendo. Las casas están razonablemente hechas. Miren, todas tienen refuerzo, ninguna se hizo sin refuerzo. En todas esas debe haber participado un maestro de obra y le pone refuerzos a la casa, sus refuerzos a distancias razonables. Como edificación podría ser que estuviera bastante aceptable, pero el suelo que tenemos debajo, alguien se va a sacar la lotería. ¿Qué se hace en estos casos? Pues probablemente con los planes de ordenamiento territorial deben aprovecharse no tanto para tratar de prohibir que se haga una cosa, sino para apercibir. Mire, esta zona es peligrosa. Si usted la quiere ocupar, hay que hacer algún tipo de evaluación o de estudio para ver qué tan cerca. El primer paso práctico en esto, perdón, es que el ocupante debe ser apercibido del riesgo. Y en toda obra nueva, pues lo que hay que hacer es tomar las medidas de estudios pertinentes. Es un gran campo en la ingeniería actualmente. Cuando piensen ustedes como estudiantes de ingeniería, no solo existe la ingeniería del cimiento para arriba, también existe la ingeniería del cimiento para abajo y es vital tener conocimiento sobre esto. Pasemos entonces ahorita a un siguiente, se me va cortando el tiempo, pero pasemos ahora a un siguiente riesgo y es edificación frágil. Edificación frágil por todos lados, pero miremos ahorita un tipo de edificación frágil que se da o que ha ocurrido en la ciudad de Guatemala, simplemente por la tecnología con la que fueron hechos los edificios. Entre fragilidad y ductilidad, pues la están viendo ustedes ahí en la pantalla, ¿verdad? Muy bonita la taza de la izquierda, pero si ustedes la dejan caer, se va a quebrar. La taza de la derecha se ve un poquito menos elegante, pero esa ya ha tenido sus cuantos encontronazos con el suelo. ¿Qué sucede con una taza que, como el material es dúctil, cuando cae al suelo se abolla? Pero no se quiebra, se daña, pero ustedes recogen la taza del suelo, le vuelven a echar agua y está funcionando como taza. Pueden darse el lujo de reparar y sacarle los abollones. O finalmente ustedes pueden decir, no, ya mi taza está muy viejita y la desecho. Esto es como hacemos los edificios actualmente. Estamos confiando totalmente para su sismoresistencia en la ductilidad del edificio. Quiere decir que los edificios que estamos haciendo hoy
son edificios que a la larga son desechables, pero como los sismos tan intensos son relativamente raros, nosotros en el curso de una vida individual de una persona, uno mira uno o dos de estos sismos intensos en un lugar, ¿verdad? Serán los hijos o los nietos los que tienen que evaluar ya si demuelen el edificio. De hecho, ya hay algunos edificios que pertenecen a los frágiles, donde los dueños están preguntándose si los deben reparar o reforzar, llamémosle, o si simplemente es mejor botarlos y hacer algo con tecnología nueva. Pero miremos ahí eso es solo una ilustración de lo que es ductilidad y fragilidad. El de arriba es frágil, llega a un determinado punto, se quiebra y se acabó. El de abajo es dúctil, entonces lo empujamos de más, entonces da de sí, se daña, pero no se cae, porque tiene la suficiente reserva dúctil. Nunca vuelve a ser lo original después de esa excursión al rango dúctil, pero se puede seguir utilizando, ¿verdad? Como chocan ustedes su carro, vayan a la lodera, y pues se puede reparar, ¿verdad? Lo importante es que el edificio dúctil ya no colapsa encima de nuestras cabezas, y eso es una de las principales contribuciones de la sismoresistencia actual. Edificios que no colapsan. Se dañan, sí, pero no colapsan. ¿Cómo se logra eso? Solo muy brevemente, todos ustedes lo sabrán poniendo estribos. Esto es algo que se conoce desde los años 70. Entonces, desde los años 70 sabemos que si queremos hacer una columna, la tenemos que saturar de estribos, y hay fórmulas y recetas mágicas para saber cuántos estribos hay que ponerle a una columna. Este es solo un breve paréntesis de cómo inducimos el día de hoy ductilidad. No tiene que ver con el tamaño del elemento. Miren ustedes, esa gigantesca columna en Los Ángeles, construida antes de los 1970, y casi no tiene estribos, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Disculpen. ¿Qué sucedió? Pues que un sismo delató su fragilidad y la columna pierde su función. Lo mismo es un caso ahí en Chile, donde hay un muro, el muro no está confinado, y el sismo le hizo pagar el precio de no tener confinamiento. ¿Y a dónde voy? A que hay una generación de edificios que son frágiles por la tecnología con que están construidos. Y especialmente es el concreto reforzado de los años 50 y 60. ¿Qué pasa antes de los 50? Tipo Palacio Nacional, Correos, Sanidad y otra serie de edificios de antes de los años 50 que no confían solo en la columna de concreto reforzado, sino que tienen un montón de mampostería reforzada, incluida en la estructura de esos edificios hechos en los 30 y en los 40. Eso no se usaba antes, pero en los 30 y 40 ya se usó, y esos edificios, o lo están viendo ustedes en la iglesia que está atrás del edificio de San Salvador, que está allá a la izquierda, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene menos daño que el edificio ese. ¿Por qué? Porque tiene una mayor cantidad en ese caso particular, de mampostería reforzada. En cambio, el edificio que pertenece a la generación de 50 y 60, lo que se hizo fue quitarle la mampostería y dejar solo el esqueleto, porque es práctico, ¿verdad? Entonces, en esa época supusieron, dejo el esqueleto, y entonces ese esqueleto me va a estar soportando, y yo adentro puedo cambiar mis divisiones, etcétera, etcétera. Era muy práctico. Pero lo que se descubrió fue lo que pasó en Managua en el 72, o lo que pasó en San Salvador en el 86, que un buen número de esta familia específica de edificios colapsó. Guatemala, 1976. Ahí nos dicen, mire, pero aquí no hubo esos colapsos que usted me está mostrando para San Salvador y Nicaragua. Entonces, mire, mi edificio que usted dice que es frágil,
Pero ese ya aguantó el 76. Y si aguantó el 76, yo ya no me preocupo del edificio. Es como una conclusión lógica, ¿verdad? Es decir, ¿es aquel sismo de 76 que fue tan fuerte? Sí, fue muy fuerte, pero sobre todo a lo largo del Motagua. Aquí en Guatemala ya no tuvo la misma intensidad. Y eso lo podemos ver aquí en esta figura. El sismo verde, la gráfica verde, lo que miran ustedes abajo en la abscisa horizontal es el número de pisos del edificio. Los edificios, conforme más alto, ya se van enterando menos del sismo, ¿verdad? Porque el sismo tiene una vibración más rápida y el edificio una vibración más lenta, y cada vez se enteran menos los edificios altos de que está temblando abajo. Pero en el rango de 10 a 20 pisos, sí, el sismo es bastante crítico. En la gráfica verde, nosotros no tenemos un registro del 76 en Guatemala, pero Alfredo Arce hace muchos años que se fue a estudiar, cuando se fue a estudiar al Japón, su principal trabajo fue reconstruir en base a datos que pudo recolectar de varias estaciones sísmicas, cómo pudo haber sido el sismo de 1976 en Guatemala, en Ciudad de Guatemala. Y si a eso le sacamos un espectro, salió el espectro verde. Y ese espectro verde hasta es parecido a ese otro espectro negrito que está encima, que es el espectro con que se diseñó el edificio. De manera que son bastante congruentes. Pero el sismo de 86 en El Salvador, ahí está con línea celeste, miren. Es cualquier número de veces más grande en el rango ese que nos interesa, que es el de los edificios de 0 a 10 pisos, que el sismo que hubo en Guatemala. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Y ese sismo en El Salvador es algo totalmente fuera de este planeta. No, son los sismos locales. O sea, cuando haya una rotura en la falla de Misco, el sismo va a ser como ese celeste. O cuando sea en la zona ahí de subida al Salvador, el sismo va a ser como el celeste. Y se parece bastante a los sismos que utilizamos para diseño. Y como además tiene ductilidad, pues ahí hay suficiente, para los sismos que usamos para diseño hoy en día, verá que son ese rojo y ese moradito que están ahí arriba. Siempre vamos a encontrar un sismo que haga excursión de eso, ¿verdad? Yo mostré ese porque es el peor que hubo en San Salvador, porque ahí tuvieron 14 registros. Pero todos son por el estilo, un poquito menos intensos con eso, pero por el estilo. ¿Pero qué hace eso? Que como se diseñaba en los años 50 y 60, con ese espectro pequeñito, y además sin ductilidad, es candidato a colapsar. Y eso es un peligro para los edificios que supuestamente son la mamá de Tarzán porque aguantaron el 76. No es así. No era el sismo para golpear ese edificio. Aquí está el de Managua. El de Managua pues no es tanto como el de San Salvador, pero si vemos que en la zona que nos interesa de estos edificios de los años 50 o 60, es un sismo que fue por lo menos el doble de lo que fue 76 en Guatemala. Y eso explica por qué hay más colapsos en Managua y en San Salvador de los que hubo en Ciudad de Guatemala. Y es un riesgo al que no le prestamos atención porque creemos que el edificio ya está probado con el sismo del 76. Y si ustedes recorren especialmente la zona 1 y la zona 4, van a encontrar muchísimos edificios de esa clase, a los cuales hay que prestarle atención. Al de en medio le puse una rueda porque no me refiero al Palacio Nacional, sino al edificio de los años 60. Solo para no dar desesperanza, ¿verdad? ¿Hay acciones remediales? Sí, hay varias. Y digamos, ahorita en el estudio de ingeniería estructural de los estudiantes que están con eso, es bueno si se enteran de cuáles son las técnicas de reforzamiento de
de un edificio. Por ejemplo, ahí está reforzada una escuela que era totalmente frágil, 14 edificios de la escuela, una fragilidad enorme. Entonces, ¿qué se hizo? Se le agregaron muros. Ahí miran ustedes los muros, hasta se pusieron de tal manera que se vieran, ¿verdad? Entonces, ¿hay otras maneras? Sí. Por ejemplo, miren el aeropuerto hace 20 y no sé cuántos años, como es por la época de fabricación es frágil, entonces en vez de tener el estribo adentro, se le pone por fuera ahora, ¿verdad? Entonces se puede usar la fibra de carbono para forrar una columna y convertirla de una columna frágil en una columna que tiene una cierta capacidad de ductilidad. Pero a veces esas columnas son tan pequeñas que no es suficiente hacerlas dúctiles, sino que además hay que reforzar el edificio en sí, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes miren esa pequeña fotografía a la derecha, ahí ustedes tienen un soporte más pequeño, se necesita un poco más grande, pues se puede forrar. Y ahí de una vez le ponen los estribos de ductilidad, ¿verdad? Entonces, existen todas estas posibilidades y es todo un campo en la ingeniería que hay que ver cada vez con mayor atención. Si todavía me conceden unos minutos, lástima que nos tardamos tanto al principio, miremos aquí la edificación empírica. La construcción en las poblaciones de Guatemala es con maestros de obra empíricos. Es una necesidad porque nosotros ingenieros ni nos damos abasto ni contamos con la confianza de las personas que viven en estas poblaciones medianas y ellos prefieren hacerlo con las personas locales. Y de hecho, después de 1976, hubo un boom del uso de este tipo de mampostería reforzada en Guatemala. Poblaciones enteras se cambiaron de adobe que había antes y que colapsaba y se pulverizaba a estructuras que tienen refuerzo, especialmente el bloque con refuerzo. Se vio la bondad de esto, por ejemplo, en los sismos de San Marcos en el 2014, donde si bien pues no fue perfecto el desempeño, no fue un desempeño como el de San Martín Jilotepeque en 1976, ¿verdad? Es algo mucho menos impactante. Pero es una tecnología para 1, 2 pisos. Quizás 3, 1, 2 y 3 pisos. Si ustedes extrapolan esa misma tecnología a más pisos, están creando un riesgo, porque ya el material y la configuración estructural, por una parte, y digamos la educación técnica que tiene el maestro de obra empírico, que es una necesidad y que también que se tecnifique, pero tiene límite. Es decir, la tecnificación que puede dar instituciones como Quinal y el INTECAP son para obra menor, ¿verdad? Entonces, esto es algo que no se está viendo en Guatemala en general. Y miren, hay mucha construcción que realmente es inadecuada, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se necesita es la capacitación del maestro de obra, que es una necesidad y que así debe ser, y el límite, porque desafortunadamente digamos, si ustedes quieren romper eso, tienen que hacer lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? Estudiar ingeniería. De manera que este es un problema latente, ¿verdad? No hay suficiente orden en las municipalidades como para tener una lista de maestros de obra calificados con el entrenamiento suficiente y que sepan qué es lo que pueden hacer
y hasta dónde pueden llegar, ¿verdad? De manera que si pasamos, digamos, de una población de Progreso o Chimaltenango, en el norte, allá en 76, tenemos un riesgo sísmico alto. Ese bajó en los años 90 porque se empezó a hacer en masa construcción de mampostería reforzada muy razonable, como esa que ustedes están viendo, ahí en el Quiché, por ejemplo. Y ahora, desafortunadamente, mucho de ese riesgo viene para arriba por las edificaciones que ya pasan la capacidad del sistema que se está utilizando. Entonces, esta es otra cosa a la que hay que ponerle mucha atención. Y miren, esto se vio en San Marcos, ¿verdad? Hasta tienen ustedes esos letreros de duelo en las paredes, ¿verdad? De te quiero y perdóname y se me cayó. En el otro dice, aquí dejé 10 años de mi vida, porque, digamos, pusieron capital general muchas veces de remesas. Esto les costó 10 años de remesas, lo hicieron y el sismo se los bota, ¿verdad? Y entonces se quedan en la calle otra vez. Entonces, este es un punto donde hay que poner un poco de orden. No tengo la solución, solo estoy poniendo el problema. O llanamente hecho de forma inadecuada, ¿verdad? Entonces, ahí se pierde la inversión. Se pierde la inversión de una vida de las personas, ¿verdad? De manera que tratar de poner en orden, algún orden en esto, no es una cosa, digamos, de atentar contra el libre albedrío de las personas, sino decirles, momento, tienen que tecnificarse para hacer algo. El último colapso en Guatemala, ¿verdad? Que esto es del 2017, por un sismo que ocurrió en Chiapas, ¿verdad? Entonces, esta es una edificación vecina. Entonces, ahí ven ustedes otra vez la cantidad de recursos puesta y por lo inadecuado de la tecnología que se está usando. En muchos de estos casos, ustedes lo que tienen es una pérdida total, no solo económica, sino posiblemente de vidas, de manera que es un riesgo que hay que atender. Wow. Voy a correr un poco los componentes no estructurales. Estos no les estamos prestando la atención suficiente. Este es un ejemplo de Costa Rica. Un hospital en Limón en el año 91. Nadie le pone atención a los cielos suspendidos. Ahí cuélguelo usted. Y miren lo que sucedió, ¿verdad? Esto es en la sala en la sala de maternidad del hospital, ¿verdad? Ahí hubo abortos y otra serie de cosas, solo porque se cae una planchita, ¿verdad? Y entonces alguien le dice, ay, vos, pero si lo que se cae es una planchita que no pesa nada, ¿verdad? Sí, pero cuando ya es en masa, pues no es lo mismo. Esto es adentro del Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile. La estructura, 0% de daño, ni un daño. Y si ustedes miran las instalaciones y otra serie de cosas, ustedes no hubieran querido ir en el carrito ese a la hora del sismo, ¿verdad? De manera que esto es una cosa que no se le está prestando suficiente atención. El de la derecha también es Santiago de Chile y es el síndrome de centro comercial, ¿verdad? Tiene un montón de cosas que no son estructurales, que son, digamos, cosas que se ponen adentro, pero que no se ponen con la suficiente tecnología. Y aquí sí, Ajíes no ha terminado de sacar la NSE 8 para encargarse precisamente de estos problemas. Esto es Ecuador en 2016, ¿verdad? Entonces, el edificio por fuera, ¿verdad? La estructura muy linda, pero si ustedes miran por dentro, no se le prestó suficiente atención a lo no estructural. O el dueño mismo, ¿verdad? Causándose peligros, ¿verdad? De repente le cae uno a esa librera en la cabeza porque no estaba apoyada ni sujeta a la pared. Para terminar, veamos una amenaza en la que prácticamente no se piensa. Y me disculpo porque ya son las 8:15, pero 5 minutos. Le iba a comentar que de parte de los participantes y del comité organizador,
Pedimos que no corra, que se tome su tiempo para terminar el tema. Todos estamos muy entretenidos y estamos dichosos de poder recibir esta conferencia. Así que adelante, no tenga pena. Bueno, muchísimas gracias por la deferencia. Esta amenaza casi no se la estamos considerando, o prácticamente no la estamos considerando. Y la pregunta es, ¿hay maremotos en Guatemala? Maremoto es la palabra castiza para tsunami, ¿verdad? El español tiene palabra para eso, pero no la usamos la palabra japonesa. De manera que si ahora digo tsunami o maremoto es intercambiable. Pero la pregunta es, ¿habrá los tsunamis en Guatemala? Y la respuesta es desafortunadamente sí puede haber en Guatemala y en general en Centroamérica. No son muy frecuentes, pero los puede haber y los hay históricos. ¿Qué es lo que genera un tsunami? Pues cuando ocurre el sismo de subducción, generalmente en magnitudes de 7 para arriba, y al ocurrir la rotura abajo, se levanta el piso del mar un poco. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes levantan en, qué sé yo, un área de 3,000 kilómetros cuadrados que puede ocupar un sismo de gran magnitud y levantan el piso 50 centímetros, ¿cuál es el volumen de agua que había ahí? Entonces esa agua se ve súbitamente desplazada y al verse súbitamente desplazada, entonces va a generar olas y esas olas son las que generan el tsunami al golpear la costa. Ocurren, sí, probablemente no ocurren con cada sismo de subducción, por fortuna. Tal vez por la forma de nuestra subducción ocurre el dislocamiento abajo, pero no levanta el piso del océano. Pero lo ha hecho de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, esto es lo que genera un tsunami. Y entre más profunda sea el agua donde esto se genera, pues tiene diferentes tipos de respuesta, de respuesta a esto. Este es el último tsunami en Centroamérica, el 2 de septiembre de 1992 en la costa de Nicaragua. Ahí murió una treintena de personas. Hay otro histórico aquí entre el Acajutla y la barra del río Paz y una parte de Jutiapa, que ocurrió el 15 de febrero de 1902 y este produjo como 150 muertes en algo que en 1902 lógicamente estaba muchísimo menos poblado que hoy en día, ¿verdad? Es que nosotros con el aumento de la población también aumentamos el riesgo. Los riesgos crecen solitos con la misma amenaza y crecen los riesgos con la misma amenaza porque simplemente hay más personas expuestas. Este es un maremoto huérfano. Todavía andan los sismólogos buscando cuál fue el sismo que lo generó porque debe estar registrado en algún lado, en alguna estación alrededor del mundo, ¿verdad? Pero, en fin. Lo cierto es que ocurrió el del 15 de febrero de 1902 y lo cierto es que ocurrió en el 2 de septiembre de 92. O sea que cuando haya un sismo de magnitud significativa, que la rotura sea algo costa afuera y que logre levantar el piso del océano, pues ahí nos arriesgamos a tener un tsunami. Es algo que, como es tan raro, no se le presta atención, ¿verdad? Pero el día que eso ocurra, entonces todo el mundo va a decir, ¿y a mí por qué no me dijeron, verdad? Esa es la reacción de nosotros las personas. Entonces, los que pretendemos saber algo del tema, tenemos que expresarnos. Aún a riesgo de decir, la que exagerado, ¿verdad? Pero si son 2 tsunamis en 100 años, en 120 años. Entonces, ¿de qué se está preocupando, verdad? Sí, nadie se preocupa mientras no sea el día de mañana, ¿verdad? ¿Estamos preparados para los maremotos? No, realmente no. Ustedes pregúntenle a alguien en Iztapa que
si sabe algo de esto, y le van a decir que no. Y hay maneras de protegerse, y la respuesta vuelve a ser sí, sí. ¿Cómo se protege uno de un tsunami? Pues teniendo un lugar donde encaramarse, literalmente, porque miremos por qué. La costa centroamericana está protegido de los grandes tsunamis transoceánicos. Por alguna razón, cuando hay un tsunami o se genera un tsunami en el Japón, pasa golpeando Hawái y va a pegar en Sudamérica. Hay aviso, como 10 horas de aviso, ¿verdad? Entonces, con 10 horas de anticipaciones pueden decir, señores, salgan, desalojen el lugar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Igual si hay un sismo en Chile y la ola va a tardar, digamos, 10 horas en atravesar el Pacífico, a pesar de que va como a la velocidad del sonido, ¿verdad? 10 horas en atravesar el Pacífico y pasar golpeando Hawái y ir al final a pegar en la costa de Asia, ¿verdad? Tenemos el tiempo de prevención para decir, mire, ahí viene el cuco, señor. Pero nuestros tsunamis serían locales, es decir, generados por sismos que nos están ocurriendo enfrente de la costa. Y si le aplicamos unas cuantas fórmulas de las cuales han inventado los japoneses, entonces, dependiendo dónde ocurra el tsunami y a qué profundidad ocurra, el tiempo de arribo después de la rotura, miren los cálculos que salen, 11 minutos, 8.5, quiere decir que 10 minutos. O sea, hay un sismo fuerte y si va a generar un tsunami, se va a tardar 10 minutos, pero no más. Entonces, este es el tipo de cosas de que debemos proteger y hay que poner la educación en manos de todos, ¿verdad? Por eso es que aquí la protección para eso es tener lugares en donde encaramarse a la terraza del primero o segundo piso. Basta la terraza del primer piso, ¿verdad? Pero son cosas donde tenemos que tener acceso, incluso públicos, lugares levantados donde el público ya educado tembló, entonces en vez de salir corriendo hacia otro lado o hacer X o Y cosa, busque el lugar alto, ¿verdad? Lo digo en general, tampoco vamos a desarrollar la solución en este momento, pero es algo. Y miren esto, es que aquí es donde uno está atrapado, ¿verdad? ¿Qué longitud tiene el canal de Chiquimulía y cuántas personas están ahí? Y me pregunto si esto ocurre un domingo o un sábado, ¿cuántas personas van a haber en la zona de personas de mayor estatus socioeconómico, ¿verdad? Y entonces sí se va a difundir la noticia. Más que si, digamos, esto ocurre en Zipacate o en otro, en otro lado, ¿verdad? Donde las vidas valen lo mismo, pero no tienen el mismo impacto mediático, ¿verdad? Desafortunadamente. ¿Qué es lo que ocurrió con el sismo de 1816? Nadie se acuerda de él porque ese sismo de 1816 fue allá arriba en Huehuetenango, en el Quiché, ¿verdad? Y en esa época todo estaba concentrado aquí en Santiago o en la ciudad de Guatemala Nueva, ¿verdad? Entonces nadie se ocupaba de los sismos en los pueblos allá en el norte, ¿verdad? Entonces hay mucha historia que falta precisamente por eso, ¿verdad? Pero miren ustedes aquí, el canal tiene 60, 70 kilómetros de largo, no sé cuántos tiene, y hay muchísimas poblaciones y aldeas a todo lo largo del canal. Y si aquí se va a suceder si va a ocurrir esa ola, realmente la única manera de tenerlo es tener una terraza, preparada, ¿verdad? Yo he aportado a un par de casas hechas, por ejemplo, en la zona de Monterrico, y siempre la recomendación es terraza y acceso inmediato fácil.
Y si tiembla, corra para arriba, ¿verdad? No corra para abajo, como usualmente se hace. Más si usted ve que el mar se le retira un poquito antes, ¿verdad? Pero aquí sí sirven sistemas de alerta como el sismo, y entonces por lo menos les da 10 minutos y empiezan a sonar las sirenas para irse a los refugios, que en este caso son refugios de altura. Nuevamente no pretendo alarmar a ninguno, solo estoy poniendo un riesgo tras el otro y entonces se ven todos concentrados, ¿verdad? Pero sí, todos estos que les he mencionado son riesgos de los cuales, en vez de echarnos a dormir como ingenieros, ¿verdad? Esperando la próxima casita para diseñar, busquemos también otros campos, ¿verdad? Otros campos donde la ingeniería puede ser sumamente valiosa para el futuro de nuestro país. Recuerden la tragedia de junio de 2018 en el volcán de fuego, ¿verdad? Ya estaba en los mapas de amenaza, pero no había un apercibimiento, ni hubo en ese lapso ningún control sobre posibles edificaciones nuevas, ¿verdad? Que por lo menos tenían que estar apercibidas. Igual sucede con las crecidas de los ríos. Vieran ustedes en Almolonga, no es sísmico, no lo presenté aquí, pero cuando se desarrollan lotes nuevos en las riberas de los ríos y vienen las crecidas que no fueron suficientemente, digamos, estudiadas la posibilidad de crecidas. Y entonces toma de sorpresa, y la gente de Sunil lo conoce, bueno, conoce eso perfectamente bien, ¿verdad? O suelos licuables en Colomba. Hubo desarrollos nuevos sobre suelos que eran licuables, y cuando ocurrió el sismo del 2012, varias construcciones se hundieron 1 metro en el terreno, ¿verdad? Son las cosas que de alguna manera tenemos que empezar a prestarles mayor atención. ¿Cómo? Primero se requiere información, publicaciones en lenguaje llano, ¿verdad? Nada de que parezca aquello el lenguaje de receta médica donde uno no entiende ni la medicina que le están dando, no. Esto tiene que ser un lenguaje bien llano, ¿verdad? La otra es hacer conciencia. Mire, esto es una posibilidad. Pero hacerla de manera constante para que no provoque, digamos, miren, el antiguo CONE hace 30 años trató de hacer un apercibimiento en la costa sur, por ahí por Mazate, Reu, sobre posibilidades del próximo sismo. Y como nunca se había hecho, entonces la gente se alarmó y dijo, ala, entonces ya ustedes saben que ya viene un sismo, ¿verdad? Por eso es que hay que aprender a manejar estas cosas, ¿verdad? Hasta de las relaciones públicas de esto, de cómo hacer la conciencia para que no se está tratando de hacer pánico y decir, mire, mañana va a haber un tsunami o mañana va a haber un terremoto, ¿verdad? Sino que es una posibilidad que usted tiene cerca, entonces atiéndala. La educación escolar, debería haber material didáctico que informe a los niños sobre estas cosas. Los niños son grandes maestros, porque si ustedes les enseñan esto de una manera adecuada, un pedagogo podrá decir cómo tienen que estar redactadas estas cosas. Entonces ellos cuando regresan a sus casas ya pueden informar a una población con baja educación, como tenemos mucha en Guatemala, de cuáles son los riesgos que se enfrentan, ¿verdad? Y por último, capacitación de dirigentes. O sea, ustedes capacitan a los dirigentes y entonces por ese medio pueden transfundir el conocimiento de una manera mucho más serena. Bueno, me disculpo por lo largo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho. Siempre es un privilegio, un placer
escucharlo. Realmente creo que todos disfrutamos de esta conferencia y es que es un gusto poder aprender acerca de su experiencia y de sus conocimientos en materia sismorresistente y estructural. Así que O sea, usted la disfrutó en vez de asustarse. Está bueno eso. Así es, Usted doctor. dijo que lo había disfrutado. Sí, definitivamente. Yo quiero pedirle a todos los participantes que dejen su comentario en el chat, por favor, felicitando al doctor y su apreciación acerca de esta conferencia. Y definitivamente, doctor, una maravilla de conferencia para cerrar este congreso. Estamos muy agradecidos, estamos muy contentos, nos sentimos muy honrados como comité organizador de poder tenerlo acá en el congreso y que no se negó a nuestra invitación. Muchas gracias, de verdad, con todo ¿Y nuestro cómo me voy a corazón. negar a ustedes? Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, muy amable, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Yo estoy seguro que si habilitáramos ahorita el espacio de preguntas y respuestas, serían muchas las que le harían, pero tenemos 4 en el espacio de preguntas y respuestas que quisiera que pudiera apoyarnos en responderla. A ver. Diego López nos dice, ¿cuál es la diferencia entre sistemas antisísmicos y sismorresistentes? La misma que tiene en la parte de atrás de su reloj. Quítese el reloj y va a ver que su reloj dice que es water resistant. Nunca dice que es waterproof. Eso quiere decir que tiene determinada resistencia a la humedad y tal vez se puede bañar y duchar con el reloj o caerse entre un charco en algún momento, al reloj no le va a pasar nada. Pero si usted va a hacer buceo, o sea, si la intensidad de su efecto va a ser muy grande, entonces ese reloj ya no va a servir. De manera que se dice sismorresistente, es realmente dicho, es como un eufemismo y un mensaje para decir, mira, resiste sismos, pero no está a prueba de sismos. Lo asísmico hoy en día todavía no existe. Viene un poco con los nuevos sistemas de aislamiento, ¿verdad? Entonces sí se va a reducir considerablemente la cantidad de daño, pero como ingenieros es una idea que tenemos que transmitir y que tampoco hemos estado transmitiendo bien. Mire, las estructuras son sismo resistentes, es decir, no le colapsa en la cabeza, pero sí se puede incurrir cierto daño, porque lo que pasa al aparecer la primera grieta es que viene el usuario y el usuario le dice, mire, esto, ¿por qué se agrietó? Y entonces, ¿qué le dice el ingeniero? Ah, mire, pero eso era de esperarse. De esperarse. A mí nadie me dijo que esto era de esperarse y que era normal. Entonces, también en ese sentido, hay que tener cuidado cómo transmitimos las cosas y qué cosas se ponen en los planos. En los planos hay que poner la advertencia. Cuando ustedes abren cualquier caja de medicina que les acaban de recetar, han visto que adentro hay un papelito. Ese papelito dice hasta de qué se van a morir. Pero ¿qué hacemos con ese papelito? Lo agarramos y lo tiramos al bote de la basura, abrimos el frasco y nos tomamos la pastilla, ¿verdad? Entonces no estamos suficientemente apercibidos de que la tecnología que estamos usando tiene sus limitaciones. Muy bien, muchas gracias, doctor. Carlos Arana nos hace una consulta también. Dice, ¿cree que la Guatemala actual sería capaz de soportar un terremoto de magnitud igual o similar al del 76? Mucho mejor. Mucho mejor, pero no perfecto. Si usted va al interior de la República, realmente el adobe, que es el mayor causante de problemas, ha prácticamente desaparecido. Desafortunadamente, yo lo cité en el punto 3, estamos usando la misma tecnología que sirve para 2 pisos, se está extrapolando a 5 y ahí sí va a haber problema, ¿verdad? Pero en general, y ojalá yo no esté pecando de confianza, sí estamos mejor que hace 20 años y mucho mejor que hace 50. Pero Muchas depende gracias. de ustedes, estudiantes de ingeniería, que esto siga siendo así. Ok, entendido. Muchas gracias. Fátima Galdames nos hace también una consulta. Dice,
¿hasta cuántos niveles es seguro construir de forma empírica? Yo escribí un manual que a veces lo usan en Intecap y a veces no sé si lo están usando en Quinal, pero sí se está, y el manual le da hasta 3 pisos. O sea, viendo ahí, haciendo cálculos básicos que uno puede adelantar al poner las tablas, porque el manual de mampostería lo que hace es, mire cuántos metros cuadrados tiene usted. Mire, yo tengo 2 pisos, ¿verdad? Entonces tengo 150 metros en cada piso. Ah, usted tiene 300 metros de construcción. Entonces la cantidad de paredes que usted tiene que poner en el primer piso es X. ¿Y cuál es esa cantidad? Van a una tabla, miran en la clase o el tipo de bloque que van a usar y ahí hay un numerito que lo multiplican por 150, por 300 metros y entonces le va a decir, mire, usted necesita poner 12 metros de pared en cada dirección, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la construcción empírica sí se puede manejar, pero en mi opinión no debe pasar de 3 pisos. Muchas gracias, doctor. Más de 3 pisos y hay volteos muy significativos y momentos muy significativos que realmente ya no se pueden tomar en cuenta con una tabla, ¿verdad? Porque ya dependen mucho de la configuración del edificio o de la edificación, ¿verdad? De la construcción de la casa. Gracias, doctor. Nos hacen algunas preguntas. Bueno, tenemos algunas por acá bien interesantes. Nos hacen una consulta que dice, para los sismos como el de El Salvador y Honduras, que son de mayor magnitud en comparación con el de Guatemala del 76, ¿qué se podría hacer? ¿Se tendría que aumentar el espectro de respuesta para que las edificaciones puedan resistir? ¿Y cómo se podría hacer esto para las edificaciones de los 50? Bueno, entonces, solo que ahí usó una palabra que no está correcta, magnitud. De hecho, la magnitud en San Salvador fue un sismo magnitud 5. El de Guatemala, en 76, la magnitud fue 7.5, ¿verdad? Es una liberación cientos de veces mayor, pero sobre un área más extensa. Lo que fue mayor en San Salvador y en Managua fue la intensidad. Los 2 sismos fueron de magnitud más moderada, pero le estallan aún, es como estallar una granada bajo la mesa, ¿verdad? La cantidad de explosivo en la granada es ínfima, pero si les estalla bajo la mesa, su impacto sobre nosotros es mucho mayor que si nos estalló una bomba a 2 cuadras, ¿verdad? Entonces, lo que es mayor es la intensidad. Y sí se ha tomado en cuenta en los espectros recomendados. Los espectros, digamos, las fuerzas sísmicas con que se diseña hoy en día son, me atrevería yo a decir, como 4 veces bueno, dejémoslas en 3 veces mayores que las que se usaban en 1960, con edificios frágiles. De manera que si usted tiene la mayor intensidad y su estructura es frágil, entonces usted tiene el riesgo que yo cité. ¿Se puede tratar de componer? Sí, hay métodos, desafortunadamente hay que invertir, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿usted prefiere buscar quetzales hoy o desaparecidos mañana, verdad? Así de triste la pregunta. Entonces, sí, y la municipalidad debería tener campañas de apercibimiento para determinado tipo de edificios. Simplemente por la edad se puede hacer, ¿verdad? Entonces, decir, mire, si su construcción es de 1955, les recomendamos revisarla, ¿verdad? O sea, sí se puede hacer y sí se ha tratado de tomar en cuenta en los espectros de diseño. De hecho, los espectros de diseño están controlados por ese tipo de sismos, de menor magnitud, pero de mayor intensidad. Son sismos que tienen más impacto que, por ejemplo, el de subducción, aunque el de subducción lo que tiene es una extensión enorme, ¿verdad? No es puntual. No sé si respondió la pregunta, pero ahí va.
o ahí fue. Muchas gracias, doctor. Tenemos también una consulta. Dice, ¿en Guatemala se instalará una alarma sísmica en un futuro cercano? ¿Y qué tan necesaria es por el tipo de suelo y la amenaza sísmica? ¿Se refiere a la alarma a la alarma esa de tiempo temprano, no sé cómo se llama? Mire, no va a servir para los sismos más intensos, ¿verdad? Porque son muy locales. Entonces, la onda S o la onda de superficie, que pueden ser las más dañinas, de todos modos caminan como a 5 kilómetros por segundo, ¿verdad? Entonces, si el sismo se le originó a 100 kilómetros de distancia y está caminando a 5 kilómetros por segundo, lo tiene encima en 20 segundos, ¿verdad? O sea, sí se va a disparar la alarma, pero yo francamente no estoy convencido de qué es lo que usted puede hacer en 20 segundos, ¿verdad? Claro que tenerla es mejor que no tenerla, ¿verdad? Donde sí puede servir una alarma de alerta temprana es en la costa. Si el sismo pasa de una magnitud 7, debería disparar las alarmas de tsunami, aunque el tsunami no ocurra, ¿verdad? Ahí sí sirve y probablemente tengamos algunos minutos en lo que viene el efecto del golpe del posible tsunami a los 10 o 15 minutos, ¿verdad? Pero eso sí le da tiempo de subirse al refugio, si el refugio existe. El caso en México es bien diferente porque muchos de los sismos dañinos que ellos tienen, especialmente en el centro de la Ciudad de México, es sobre esa gelatina donde tienen construida la ciudad, ¿verdad? Entonces, los sismos ocurren a 400 kilómetros de distancia y cuando esa onda llega a donde está la gelatina, le estoy llamando ahorita, entonces ahí se intensifica localmente el sismo y ahí sí sirvió la alerta temprana. Pero Muy de todos bien. modos le avisa, mira, ten cuidado, ¿verdad? Por lo menos en una casa la alerta temprana, si usted tiene una conciencia de que hay algún peligro en su casa, le da tiempo de salir al exterior, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y tenemos la última consulta. La última consulta dice de la siguiente manera. Haciendo mención a los tratados de Vitruvio, Firmitas, Utilitas y Venustas, ¿cómo considera que se ha desarrollado el gremio constructivo en las edificaciones actuales? ¿Y cómo considera que podemos amalgamar de mejor manera las disciplinas constructivas para lograr edificaciones que respondan a los 3 tratados de Vitruvio? Creo que se fue un poquito para atrás en el tiempo y Vitruvio no creo que haya tenido consejos para sismos, ¿verdad? Puede haber tenido consejos para la habitabilidad de la casa, que como somos los mismos humanos, pues todavía pueden ser válidos. La técnica constructiva que pudo haber manifestado Vitruvio, creo que no aplicaría, ¿verdad? Está demasiado lejos en el tiempo y demasiado lejos en la tecnología. Pero lo que sí siento yo que debería intensificarse un poco o bastante es la educación estructural básica en las escuelas de arquitectura. Ahorita el arquitecto está diseñando y en algunos casos se lo pasa al ingeniero y entonces a veces el ingeniero le dice, mira, te puede faltar tal y cual cosa. A veces eso no sucede porque el arquitecto está autorizado a diseñar y construir él mismo su permiso y todo eso. Entonces, si su educación en estructuración contemporánea es
un poco más intensa. Y yo no hablo de aplicar fórmulas. Yo, digamos, no son las fórmulas las que nos enseñan a hacer las cosas, son los criterios, de los criterios que se deben aplicar, ¿verdad? Hago una casa, mira, tengo que tener suficientes paredes en las dos direcciones, ¿verdad? Hay algunos manuales donde le dan a usted en 5 minutos la receta básica, ¿verdad? Entonces, sí creo que las escuelas de arquitectura deben intensificar más la educación sísmica en general. Y sobre todo esas advertencias, ¿verdad? De sismorresistencia y asismicidad, ¿verdad? No existe la asismicidad. Cualquier cosa que estés haciendo tiene un grado de vulnerabilidad y tienes que estar consciente de eso. Y tienes que estar consciente de que si propones X, puede ser más vulnerable que Y. Y igual puedes proponer Z y tener reducir más aún la vulnerabilidad. Entonces, y eso vale también para el estudiante para el estudiante de ingeniería, ¿verdad? Hacer cualquier construcción requiere criterio, más que formulación, criterio de qué es lo que debo hacer, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Entonces, con esto terminamos el periodo de preguntas y de respuestas. Le agradecemos al doctor Monzón por el tiempo que nos ha brindado. Muchas gracias por este tiempo. Y voy a pedirle al departamento de multimedia que pueda proyectar, ya que tenemos un reconocimiento para darle las gracias al doctor Monzón por la participación en este ciclo de conferencias de este congreso. Y el reconocimiento dice de la siguiente manera: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil. Comité Organizador de Estudiantes de Ingeniería Civil otorga el siguiente diploma a Dr. Héctor Monzón Despang por su participación como conferencista en el cierre del 26º Congreso Nacional y 22º Congreso Latinoamericano de Estudiantes y Profesionales de Ingeniería Civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el tema las 3 mayores vulnerabilidades sísmicas actuales en Guatemala a prevenir porque hay sismos intensos tocando la puerta, dado en la ciudad de Guatemala el 1 de octubre del año 2021 y enseñada a todos. A las firmas aparece la firma de mi persona como coordinador general del Congreso, la firma de Pablo Esteban Rubio como su coordinador general y la firma de Sofía Margarita Saucedo como coordinadora académica. Así que, doctor Monzón, es para nosotros todo un privilegio haberlo tenido en este Congreso y le agradecemos mucho por el tiempo que nos ha brindado al compartir sus conocimientos en materia de sismorresistencia y de estructuras. Muchas gracias, doctor. A ustedes muchas gracias por todo, de veras. Gracias.